Bienvenidos a un viaje fascinante por la rica y diversa cultura de Latinoamérica. En esta región donde la historia y la tradición se entrelazan, existen relatos fascinantes que han sido pasados de generación en generación, mitos y leyendas que hablan de seres sobrenaturales, criaturas mágicas y eventos inexplicables. En este video exploraremos algunos de los mitos y leyendas más interesantes y representativos de cada país latinoamericano. Desde el Charro Negro de México hasta el Tuétue de Chile, descubriremos la riqueza cultural y la creatividad de los pueblos de esta región. Así que únete a nosotros en este viaje por la historia y la tradición. Descubriremos juntos los secretos y maravillas de los mitos y leyendas de Latinoamérica. Argentina, el lobizón. El lobizón es una criatura de la mitología popular argentina. Se trata de un ser que se transforma en un animal similar a un perro o un cerdo, y es el séptimo hijo varón de Tau y Ceraná en la mitología guaraní. Es un ser semejante a un perro fornido, con orejas muy grandes, muy peludo, portador de patas y pezuñas y ojos que parecen echar fuego. Se trata de una criatura mitad hombre y mitad bestia, cuya figura guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo. Es un mito muy popular no solo en Argentina, sino también en Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Aunque el lobizón está relacionado con criaturas parecidas a los hombres lobo, esta versión de la leyenda es bastante distinta en ciertos aspectos. Según el folclore, el séptimo hijo de una familia, quien está destinada a convertirse en lobizón y no cualquier persona. Si bien a esta criatura le gusta aterrorizar a la gente a medianoche, sale en busca de seres humanos para convertirlos en lobizones, y lo logra asustándolos y luego pasando por debajo de sus piernas. Si bien a esta criatura le gusta aterrorizar a la gente a la medianoche, sale en busca de seres humanos para convertirlos en lobizones, y lo logra asustándolos y luego pasando por debajo de sus piernas. La principal preocupación del lobizón es vagar por el campo a los cementerios en busca de comida. Durante el día la historia es otra. Después de toda una noche de merodeo por los pueblos, cuando sale el sol, el lobizón se vuelve a su forma humana, como si nada hubiera pasado. Curiosamente, esta leyenda se extendió tanto en los siglos XIX y XX que a veces las familias temían tener 7 hijos, por miedo a que el último se convierta en lobizón. Para calmar los temores, se promulgó una ley que convertía al presidente del país en padrino de cualquier séptimo hijo. Esta tradición ayudó a convertir una leyenda espeluznante en algo más encantador e incluso dio lugar a ceremonias presidenciales y reconocimientos especiales para los séptimos hijos. Al final, el lobizón se convirtió más en una curiosidad cultural que en una verdadera fuente de miedo, y a menudo se menciona como parte del folclore con un sentido del humor más que del temor. Latinoamérica, La Llorona. La historia de La Llorona es probablemente la más internacional de cuantas existen en el continente latinoamericano. De México a Chile se repite el tenebroso cuento de este ente femenino, y llora la culpa por la pérdida de sus hijos. En algunos países la leyenda cuenta que La Llorona decidió vengarse de los malos tratos e infidelidades de su marido, asesinando a sus hijos. Incapaz de aguantar el peso del filicidio, La Llorona se pasea como alma en pena, tratando de convencer a otras madres para que cometan su mismo pecado, de forma que le tomen el relevo. En otros países, sin embargo, se retrata a La Llorona como una madre irresponsable que dejó a su bebé durmiendo junto al río para irse a bailar. Cuando volvió, descubrió horrorizada que el río había crecido y que se había llevado con él a su hijo. Desde entonces, La Llorona deambula por la orilla de los ríos preguntando por su niño. Venezuela, el Silbón. Se cuenta en los llanos de Venezuela la historia del Silbón, un muchacho que tras asesinar a su padre está condenado a vagar por el mundo cargando con un saco lleno de huesos de su progenitor. Hay dos historias diferentes que narran la truculenta historia del Silbón. La primera explica que el chico asesinó a su padre después de enterarse de que éste se había acostado con su mujer. La segunda, mucho más cruel, dice que el Silbón era un muchacho cruel y malcriado,
que mató a su padre para comerse su hígado y corazón, después de que éste no pudiera cazar el venado que a su hijo se le había antojado almorzar. El silbón, como su nombre indica, emite un silbido característico por el que es fácilmente reconocible. Si el silbido se escucha cercano, no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero hay de aquel que escuche lejanamente el silbido. Eso significará que este ser está cerca, casi tanto como la muerte del desgraciado que haya oído el silbido. Centroamérica, el cadejo. La historia sobre perros infernales también tiene su eco entre las tenebrosas leyendas latinoamericanas. Así en Centroamérica se asusta a los niños con el cadejo, un can endemoniado, que avisa de su presencia con el ruido de unas cadenas invisibles que se arrastran. A pesar de su inquietante aspecto, colmillos enormes, pelo hirsuto y ojos inyectados en sangre, no es un mal bicho, y según la leyenda se encarga de que los borrachos lleguen sanos y salvos a su casa, protegiéndoles de otros seres naturales que sí tienen muy mala intención. Se dice que existen dos tipos de cadejo, el blanco y el negro. El primero viene de antiguas tradiciones precolombinas, que se basa en la idea de que todo ser humano tiene un animal de compañía, que le acompaña haciendo las veces de ángel de la guarda. El negro, en cambio, es un augurio de muerte y mala suerte. Colombia, la patasola. Otra figura femenina cuya historia provoca escalofríos en Colombia es la patasola, una mujer con una sola pierna terminada en pezuña, un solo pecho, una gran boca y la nariz en forma de gancho. Esta horrible criatura fue en su día una hermosísima muchacha a la que por libertina los hombres de su pueblo le cortaron la pierna antes de arrojarla viva a la hoguera. En venganza se alimenta de hombres a los que atrae hacia lo más profundo del bosque engatusándoles con su canto. Panamá, la Tulivieja. Esta leyenda de Panamá cuenta que hace mucho tiempo, cuando los espíritus aún convivían abiertamente con los humanos, uno de ellos sedujo a la chica más bella de la comarca. De sus amores prohibidos nació un bebé al que su madre ahogó en el río nada más nacer, para ocultar su pecado. Sin embargo, no pudo librarse del castigo de Dios, que la convirtió en un monstruo horrible, con la cara llena de unos agujeros de los que salen largos pelos duros como cerdas, y que en lugar de manos tiene garras, el cuerpo de gato y las patas de caballo. La Tulivieja está condenada a buscar a su hijo muerto por toda la eternidad, y por eso vaga por las orillas de los ríos, llamando a su bebé emitiendo un sonido parecido al de las aves. Las noches de luna llena recupera su forma original y se la puede ver bellísima bañándose en el agua. Sin embargo, al menor ruido recupera su horrible forma y vuelve a ser la Tulivieja. Ecuador, la Dama Tapada. A finales del siglo XVII en la costa de Ecuador se comenzó a hablar de la Dama Tapada, y desde entonces su leyenda se sigue contando. Este relato cuenta que en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, aparece de vez en cuando una joven delgada a quien nadie ha visto su rostro, ya que lleva cubierto con un velo. Sin embargo, otros afirman que esta leyenda urbana no se conoce su origen. Pero podemos decir que estas historias son contadas en las principales ciudades del país por los años de 1700. La Dama Tapada luce de manera muy elegante y esbelta, además de portar una sombrilla. Los pobladores dicen que cuando está cerca de algún hombre, el espíritu comienza a emanar una fragancia muy agradable, a fin de que la víctima se cautive con su aroma y la siga a donde quiera que vaya. La persona seducida por el perfume la sigue sin saber a dónde se dirige. De esa forma, la Dama Tapada lo va apartando a una zona solitaria donde el individuo no pueda pedir ayuda. De repente, la mujer se detiene en medio del camino, se coloca frente a él y al descubrir su rostro, el hombre queda aterrorizado al mirar el aspecto de su terrorífico rostro de cadáver. Enseguida, el perfume agradable se convierte en un olor totalmente desagradable y nauseabundo de carne podrida. Enseguida, la víctima queda afectado con todos estos horrores que no le permiten moverse y fallece de la impresión.
Pocos que han logrado sobrevivir continúan su vida de manera normal, superando el encuentro con este ser macabro, y se ha quedado en su memoria para poder contar su historia. Pero otros que huyeron no corrieron la misma suerte. Su salud mental se vio afectada, teniendo que ser hospitalizados para superar el trauma que se les había provocado en este encuentro con el espectro. México. La leyenda del charro negro. Cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue un hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes como él tenían deudas pendientes con el diablo. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que aparece porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montando sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Paraguay, Taú y Queraná y los 7 mitos del Paraguay. En una tribu vivía una mujer extraordinariamente bella, Queraná, que pasaba los días durmiendo. Era hija de Marangat. Taú, el espíritu malo, se enamoró de ella, se transformó en un joven e intentó raptarla, pero Angatupuri, el espíritu del bien, intervino para defenderla. Pelearon por 7 días y 7 noches, y Angatupuri venció a Taú. Fue exiliado por Tutayobay, el dios del valor y de la guerra, quien llevaba dentro de sí el fuego de la destrucción. Pero Taú raptó a Queraná, Araceli lo maldice y procrean 7 hijos, 7 vecinos, monstruosos o fenómenos. Es el origen de los mitos y leyendas que se conocen en Paraguay. Los hijos de Taú y Queraná. El primero fue el Teyuyaguá. Es un gran lagarto con cabeza de perro, dominador de las cavernas y protector de las frutas. Boituí, una enorme serpiente con pico de oro. Sus dominios eran los grandes teros, fue protector de los animales acuáticos y anfibios, del rocío, de la humedad y de las flores. Moñay, dios del campo, del aire y de los pájaros, protector de los robos y picardías. Era aficionado a robar y acumular el fruto de sus robos en una gruta del cerro. Yasuyatere, hombrecillo de cabellos dorados, señor de las siestas, poseedor de una varilla mágica que le hacía invisible, protector de las abejas y del caarubisha o hierba hechicera. Extraviaba a los niños para llevarlos a su hermano Ao Ao, que era caníbal. Urupi, con un enorme miembro viril, largo como un lazo, espíritu de la fecundidad, señor de la selva y de los animales silvestres. Secuestraba niños y mujeres. Ao Ao, espíritu de la fecundidad, dejó mucha descendencia. Era caníbal y considerado el señor de los cerros y montañas. Luisón o Luiso, hombre de la noche y compañero de la muerte. Sus dominios eran los cementerios. Vivía de la carne de los difuntos, era feo de cabellos largos y sucio, con una palidez mortal y olor fétido. Causaba repugnancia y terror. También hay que aclarar que Luisón y Lubizón de la mitología argentina son el mismo ser que proviene de la mitología guaraní. Puerto Rico, las criaturas de la noche. Desde los años 70 se han contado distintas leyendas sobre criaturas nocturnas que dejan decenas de ganados muertos de manera inexplicable. Uno de los más conocidos es el vampiro de Moca. En 1975 surgieron decenas de reportajes sobre muertes inexplicables de ganado en Moca. Los ciudadanos estaban preocupados por lo que describieron como un animal semejante a un pájaro que pesaba cerca de 50 libras. A pesar de que hubo grupo de cacería, nunca hallaron la criatura. Perú, la historia de María Marimacha. El misterioso relato nos presenta a María, una pequeña que no pasaba de los 10 años, quien no encajaba en el perfil tradicional de una niña. Ella prefería escapar de cualquier responsabilidad hogareña, cocinar, lavar o cuidar a sus hermanos. Le gustaba hacer otro tipo de actividades que despertaran su curiosidad. Al ver que no cumplía con sus obligaciones en casa, un día su madre le pide que haga las compras para el almuerzo. El encargo era sencillo: comprar corazón, hígado y aceite para preparar unos deliciosos anticuchos. A regañadientes aceptó,
no sin antes hacer una parada para jugar canicas con sus vecinos. Su intento por quedarse unos minutos jugando la llevó a apostar lo único que tenía en su bolsillo, un billete de 20 soles, el cual le entregaron para que comprase los insumos en el mercado. Su poca experiencia no le ayudó en aquella oportunidad, perdiendo el dinero en una apuesta. Al caer la noche se dio cuenta que no había comprado nada. Las tiendas estaban cerradas y por ende el mercado también. No quería decepcionar a su madre, ni mucho menos quedarse sin comer. Un impulso hizo que vaya hacia el cementerio de la zona y vio que uno estaba fresco, recién colocado. Con sus manos abrió el cajón y se encontró con el cadáver de un señor. Encontró una botella de vidrio, la rompió y usó para abrir el cuerpo y sacarle el corazón. Lo último en que pensaba es ser vista, aunque sabía que era casi imposible, ya que la noche nadie pasaba por el camposanto. Vio sus manos llenas de sangre y solo atinó a escapar, no sin antes envolver el corazón en una hoja que encontró. Sin dinero y con el corazón en su poder, tomó otra botella que halló, la cual usó como envase para colocar su orina y hacerla pasar como aceite. Algunos creen que María hizo esto para no decepcionar a su madre, quien era la única que veía por ella y sus hermanos. Cuando llegó a su casa, entregó los productos que le pidieron. Su mamá preparó los anticuchos, sirvió la mesa, pero la niña no dio ni un solo bocado, aunque era su platillo favorito. Horas más tarde se quedó sola en su habitación porque decidió no ir al cine con su familia. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó una voz espantosa que la llamaba: María Marimacha, sé lo que hiciste, María Marimacha, devuélveme mi corazón. Aunque confiaba en que nadie la haya visto, por temor se escondió en su armario. Cuando sus parientes regresaron, la llamaron para regalarle un dulce, pero ella nunca respondió. Su hermana subió a ver si estaba bien, pero la encontró muerta, con el pecho abierto y sin su corazón. Nadie pudo explicar lo que sucedió, ni se encontraron sospechosos o culpables. Un vecino que caminaba por el lugar escuchó un grito, pero dedujo que un niño estaba jugando, pese a que tiene todas las características de ser una narración ficticia y de terror. Por muchas décadas causó pesadillas y miedo entre los más pequeños, quienes no querían encontrarse con María. Brasil, el curupira. El curupira es conocido como el guardián de los bosques y habita en las matas brasileñas. Se encarga de proteger la naturaleza, ya sean árboles, plantas o animales, de todos los depredadores. Sus principales enemigos son los cazadores y los leñadores. De tamaño pequeño y cabello pelirrojo, su mayor característica es que tiene los pies hacia atrás. Esto hace casi imposible seguir sus pistas por los caminos, ya que sus huellas despistan todo aquel que lo intente seguir. Además, alcanza una velocidad sorprendente, lo que hace casi imposible que un ser humano pueda alcanzarle corriendo. A través de sonidos agudos y gritos atrae a las personas hacia el interior de los bosques. También es capaz de imitar sonidos humanos. Una vez dentro, despista a los enemigos de los bosques para que nunca sean capaces de volver a su rumbo. Además, hace que las presas sean invisibles para que los cazadores no puedan encontrarlas. Según cuenta la leyenda, suele llevarse a los niños pequeños a vivir con él dentro de los bosques para enseñarles a amar la naturaleza y a que entiendan los secretos que albergan los bosques. Cuando los niños cumplen 7 años, los devuelve con su familia para que compartan lo aprendido. Hoy en día se sigue creyendo en la existencia del curupira como protector de la naturaleza. Tal es así que el Estado de São Paulo lo nombró por ley en 1970 como símbolo del Estado, guardián de los bosques y de los animales que viven en él. Nicaragua, la Macuona. La Macuona fue la bella hija de un cacique del Valle Cebaco que se enamoró de un conquistador español. Entonces el conquistador la convenció para que le enseñara el lugar donde su padre tenía guardado todos sus tesoros. La Macuona lo llevó a una cueva, y una vez allí el español tomó todo lo que pudo y la encerró. Aunque ella conocía bien el lugar y pudo salir, se volvió loca y desde entonces busca venganza. Ataca de noche a los hombres, sobre todo jóvenes y de aspecto extranjero. Tiene el pelo negro, liso y largo, que le tapa toda la cara y una muy bella figura. República Dominicana, Galipotes.
Los galipotes son hombres que se convierten en animales o en objetos inanimados, como troncos de árboles o piedras. Son seres crueles y violentos, inmunes a las armas. El galipote que se transforma en perro es un loup-garou, palabra proveniente del francés loup-garou, el legendario hombre lobo o lobizón de la leyenda licantrópica universal. Los que temen encontrarse con un galipote en los montes se protegen con cruces de madera cortada en Viernes Santo y armas blancas consagradas con agua y sal. Bolivia, leyenda del Caricari. El Caricari, descrito como una campana que hace sonar constantemente, según la creencia popular, su propósito es extraer de sus víctimas la grasa corporal, de la cual se dice adquiere poderes sobrenaturales. La existencia del Caricari, aunque aún no confirmada por antropólogos, persiste en frases aymaras como Sarkan Karasiri, vete Caricari, evidenciando el temor y la popularización de esta figura entre los comunarios inmigrantes aymaras. Las descripciones de su apariencia son variadas y contradictorias, pero coinciden en su figura humana solitaria, un rostro oculto y su actividad de robar grasa humana. Antiguamente utilizaba un cuchillo con habilidad para dejar finas cicatrices en el abdomen de sus víctimas, quienes caían enfermas y en casos extremos morían sin explicación de su debilidad. Cuba, el niño de dientes largos. Dicha leyenda narra la historia de un campesino que viajaba a caballo durante una noche oscura y tenebrosa bajo la lluvia. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar un sonido similar a un llanto de un pequeño. Este llanto parecía venir de los arbustos y matorrales. Angustiado por la intensidad del llanto, no tuvo más remedio que parar su viaje y comenzar a buscar entre los arbustos. Finalmente, de tanto buscar, observó a lo lejos una especie de paño, y dentro de él un niño indefenso y recién nacido. No tardó mucho en darse cuenta de que el supuesto niño indefenso no era más que un espanto tenebroso y peligroso. Su cara era horrible, con dientes afilados y muy grandes. Inmediatamente el campesino desapareció y muchos habitantes afirman que fue este niño quien le hizo algo malo. El Salvador, la descarnada. Según testimonios, la mujer en primera instancia se aparecía en orillas de la calle, con una vestimenta provocativa y con una actitud sensual y audaz. Además, llamaba la atención de los incautos que eran atraídos por su belleza y coquetería. Cuando los conductores le preguntaban hacia dónde se dirigía, ella les contestaba que a unos pocos kilómetros del lugar. Se subía al auto y comenzaba a seducirlos. Cuando los hombres empezaban a tocarla y besarla, entonces sucedía algo espantoso. La piel se desprendía de su cuerpo hasta quedar en un esqueleto humano. Costa Rica, el mico malo. El mico malo es un animal fantástico del folclore costarricense, que el pueblo imaginaba como un mono enorme y horrible, de ojos color de fuego, pelo negro y erizado, que deja huellas incandescentes como quemaduras. La leyenda cuenta que el mico malo suele aparecer por las noches rodando casas y puentes, lanzando terribles aullidos, columpiándose entre las ramas de los árboles, para luego lanzarse sobre los viandantes y hacerles daño. En otras historias se dice que puede ser invocado como cómplice y enviarlo a atacar a otras personas. Guatemala, el carruaje de la muerte. Según los mitos de Guatemala, la leyenda del carruaje de la muerte habla sobre el vehículo que es llevado por caballos negros con ojos de fuego y que se escucha por las calles y barrios del país luego de la hora de las ánimas. El propósito del paso de este carruaje es ir en busca de las almas de los moribundos, pero todo aquel que ve el carruaje corre también el riesgo de ser llevado. En algunas versiones de la leyenda, el carruaje se estaciona frente a las casas de las personas que han fallecido. En otras versiones se dice que el carruaje vuela. Uruguay, la sirena del río Uruguay. En los atardeceres de las riberas del río Uruguay habita un extraño ser, o varios de ellos, que solo ha sido visto fugazmente por pescadores y desprevenidos tripulantes de embarcaciones que navegan por esas aguas. Nos referimos a la conocida pero jamás apresada sirena del río Uruguay. Sus avistamientos datan ya de las lejanas épocas del siglo XIX. Contradictoriamente a las sirenas de la mitología clásica, bellas y de encantadora voz, la sirena del río Uruguay es una criatura de escaso atractivo, descrita como un anfibio gigantesco, mayor al tamaño de un hombre o un inmenso ajolote.
con rasgos humanoides como los ojos y cabello de color verde parduzco. Posee garras en extremidades que utiliza para impulsarse en el agua, con la que quizás urge en el lecho marino en busca de alimento. No se trata seguramente de un ser famoso por su belleza exterior. Y así concluimos nuestro viaje por los mitos y leyendas de Latinoamérica. Esperamos que hayas disfrutado de esta rica y diversa tradición cultural. Recuerda que la cultura y la tradición son una parte importante de nuestra identidad y nuestra conexión con el pasado. Esperamos que este video te haya inspirado a aprender más sobre la rica herencia cultural de Latinoamérica. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.